Buenas tardes, bienvenidos entonces al video donde vamos a hablar del modelo general para la conducción de calor. En este video lo vamos a hacer en coordenadas cartesianas. Para empezar la demostración, primero les voy a contar a dónde vamos a llegar. La ecuación que les estoy mostrando a continuación describe de forma general cómo se conduce calor en un sólido con un volumen determinado. Podemos ver que esta ecuación tiene cinco términos. El primer término es el cambio de la temperatura con respecto al eje X, el segundo el cambio con respecto a Y, el tercero el cambio de la temperatura con respecto a Z. Este término de acá que les estoy señalando es la generación de calor, que como su palabra o su nombre lo indica, es un término que te dice cuánta energía se está generando por unidad de volumen en un sólido. Y el último es el cambio de la temperatura con respecto al tiempo, que en este caso vamos a denotar el tiempo con la letra griega tau. Entonces vamos a tratar de llegar a esta ecuación. Para eso vamos a generar un volumen, un cuerpo con un volumen dado. Aquí tenemos las dimensiones de X, de Z y de Y. Y pues esas son como las dimensiones del dibujo o del cuerpo. Vemos que por cada una de sus caras se transfiere calor. En este caso vemos un calor que es perpendicular al eje Z, entonces lo denominamos QZ, este calor perpendicular al eje X, QX, y asimismo QY perpendicular al eje Y. Nosotros sabemos que en la vida real la temperatura es función de cuatro variables principalmente, según las coordenadas. En las coordenadas cartesianas tendremos las tres ejes, que en este caso X, Y, Z, como generalmente se denominan, y también la temperatura. Un cuerpo expuesto en un intercambio de calor experimenta pérdidas en sus tres dimensiones y también representa pérdidas o transferencia de calor en función del tiempo. No es lo mismo la transferencia en una hora que al cabo de 2 días. Entonces necesitamos generar esa función que tenga como variables las cuatro que les acabé de decir, las cuatro variables dependientes o independientes más bien. La ecuación la vamos a obtener de un balance de energía que corresponde pues a las leyes de conservación, donde sabemos que un cuerpo puede experimentar una entrada de calor, una salida de calor, una generación de calor y una acumulación de energía. Vamos a tratar de obtener cada una de estas expresiones haciendo la aclaración que cuando uno resta el calor de entrada y el calor de salida, a esa expresión se le conoce como flujo de calor neto. El flujo de calor neto, el calor generado y la energía acumulada por el sistema o el volumen que yo tengo. Esta la vamos a denotar ecuación 1 para facilitar la demostración y el flujo de calor neto va a ser la expresión número 1, el calor generado va a ser la expresión número 2 y la energía acumulada va a ser la expresión número 3. Vamos a tratar de resolverlas una a una y después las vamos a juntar y vamos a generar la ecuación general. Entonces, haciendo el primer análisis, vamos a pararnos sobre esta cara, la cara del eje X, que es perpendicular al eje X, perdón, y vemos que hay un calor que ingresa por esa cara del sólido y ese calor va a atravesar el sólido con un área constante y va a salir por el otro extremo. Si yo digo que el calor entra como Qx, el término de salida va a ser Qx más un incremento, o sea, Qx más delta X. Yo puedo hacer lo mismo para las otras caras. Por ejemplo, el calor que entra por el eje Y atraviesa el sólido y sale en un lado posterior, que sería Qy más delta Y. Finalmente puedo hacer lo mismo para el eje Z, decir que entra por la cara QZ y va a salir por una cara más adelante, o sea, QZ más delta Z. Entonces, si yo quiero encontrar el flujo de calor neto que atraviesa ese sólido, pues yo tendré que encontrar el calor neto o el flujo de calor neto en todas las caras o en todas las direcciones. O sea, flujo de calor neto en el eje X, flujo de calor neto en el eje Y, flujo de calor neto en el eje Z. Entonces, vamos a empezar a analizar el flujo de calor en la cara X o en el eje X. Les acabo de decir que entra un calor Q sub X y sale un calor Q sub X más delta X. Entonces, esta la vamos a denominar ecuación número 2 y voy a hacer lo mismo para las otras dos ejes.
En este caso el flujo de calor neto entonces sería la diferencia, entrada menos salida en el eje X, entrada menos salida en el eje Y y entrada menos salida en el eje Z. Esta sería la expresión del flujo de calor neto, pero pues yo puedo simplificarlo un poco más a través de la ley de Fourier. Para eso, entonces vamos a usar las series de Taylor. Las series de Taylor me dicen que yo puedo expresar una función en un incremento como función de sus derivadas parciales. Por ejemplo, la primera expresión sería el calor en X más la primera derivada con respecto a X por el diferencial total de X sobre 1 factorial. Después sería la derivada de segundo orden con respecto a X por el diferencial total sobre el factorial de 2 y así sucesivamente. Esto me permite transformar este incremento en una función de derivadas parciales. Para no complicarnos mucho, nosotros sabemos que las derivadas o los diferenciales de x son cantidades que normalmente son pequeñas. Entonces, si a mí me parece un diferencial de x al cuadrado, a la 3, a la 4, pues son números muy pequeños, porque están elevados a una potencia. Un número pequeño elevado a una potencia es un número aún más pequeño. Por lo tanto, yo puedo decir que los términos a partir de la segunda derivada son prácticamente despreciables y quedarme que el calor en X más el incremento simplemente corresponde al primer término de Taylor, de esta manera. Sustituyendo esta serie de Taylor, este primer término, en la ecuación de flujo neto, pues me queda Qx menos el primer término de Taylor. Si acá nos damos cuenta, Q sub X puede ser cancelable y esto permite que yo llegue a esta siguiente expresión, que es solamente esta parte. Bien, en este caso pues ya tenemos la diferencia entre entrada y salida de calor en el eje X como una función de la primera derivada parcial del calor en X. Yo ya puedo representar cuánto vale el calor en el eje X a través de la ley de Fourier, que me dice que eso va a ser igual a menos una constante de proporcionalidad llamada constante de conducción, el área perpendicular al eje X y el cambio de la temperatura con respecto al eje X. Yo puedo sustituir esto en la expresión y me va a quedar de esta manera. Ahora bien, vamos a analizar el término del área perpendicular al eje X. Mirándolo así con un plano, pues el área perpendicular al eje X, a la cara X, será la cara Y y la cara Z. Como tenemos que es una fina figura de caras cuadradas, pues yo puedo decir que el área de transferencia, que es perpendicular a este eje X, sería lo que mide esta distancia por lo que mide esta distancia. Recordando pues que el área de un cuadrado es lado por lado, o de una figura rectangular. Entonces, en este caso el área de transferencia sería de Y por dz. Sustituyendo la ley de Fourier me queda la siguiente expresión. Una función de la primera derivada parcial en función de la constante de conducción y los diferenciales. Acá lo que puedo hacer es operar estos diferenciales. Diferencial por diferencial de t es diferencial cuadrado de t y dx por dx es dx al cuadrado. Entonces, manipulando la expresión me queda de la siguiente manera. Y esto pues sería la expresión de flujo neto de calor en el eje X. De forma similar se puede hacer para los otros ejes, notando que simplemente para las otras caras el diferencial cuadrado pues va a ser el correspondiente al eje. Por ejemplo, en el eje Z o en el eje Y, pues el diferencial cuadrado es de Y. Y vemos que aquí me quedan los tres diferenciales, de X, de Y y de Z. Aquí ponemos la K en dirección del eje Y, indicando que quizás la K puede ser una función del eje. En este caso puede ser variable con el eje Y y en este caso puede ser variables en el eje X. Si yo hago lo mismo para el eje Z, me queda una expresión bastante parecida, haciendo el cambio de variable respectivo y diferenciando que la constante de proporcionalidad queda en función de Z. Más adelante les explicaré qué sucede con eso. Entonces, el flujo neto de calor que atravesará ese sólido, ese cuerpo, va a ser la suma de los calores que atraviesan las tres caras, X, Y y Z. Aquí podemos hacer un manejo muy sencillo y es que el término es altamente factorizable o reducible, si lo quieren ver. Y en este caso vamos a introducir el concepto de material isotrópico, que es
simplemente asumir que una propiedad, en este caso la constante de conducción, no cambia en función de los ejes. Quiere decir que la constante de conducción no cambia con la posición y en este caso entonces podemos asumirla y decir que Kx, Ky y Kz simplemente es la misma expresión que vamos a llamar de bien adelante K. Bien, haciendo esa sustitución y factorizando de x, de y y de z, me queda esa expresión que es la que vamos a denotar como expresión número 1, flujo de calor neto. En este punto ya resta encontrar la expresión número 2 y la expresión número 3. Y para eso entonces vamos a pasar a la expresión 2, que es el calor generado. Aquí les contaba que un cuerpo puede generar calor a través de diferentes mecanismos, como puede ser una reacción nuclear, puede ser ondas electromagnéticas y una resistencia eléctrica, por ejemplo. Entonces un cuerpo puede emanar calor. Ese término de generación se le conoce como, bueno, generalmente está en unidades de energía, pero la generación se plantea por unidad de volumen. Quiere decir que las unidades del calor, de la generación de calor es vatio o de energía sobre unidad de metro al cubo o de volumen. Puede ser centímetros, milímetros, pero es una unidad de distancia al cubo. El flujo de calor neto que atraviesa las caras de un cuerpo, pues normalmente está en vatios. En este caso, el calor generado está sobre metro cúbico, entonces para generar uniformidad dimensional debo multiplicar la generación por el volumen. Entonces, en ese caso, voy a introducir el término de generación, que es una cantidad medible de calor por unidad de volumen, y a eso hay que multiplicarlo por el elemento de volumen. En un sólido que tiene dimensiones de x, de y, de z, pues el volumen de un cubo o de un sólido parecido a un cubo es largo por ancho por alto. Cosa de que me va a quedar la expresión de generación, que la voy a llamar phi sub h. En algunos otros libros es como una Q minúscula, puede variar un poco, pero en este caso la diremos como phi sub h. El volumen pues va a ser la multiplicación de sus tres caras, de x, de y de z. No es conveniente, digamos, decir de b, puesto que eso me genera otra variable independiente. Por ahora la voy a expresar como función de sus longitudes. Bien, ya en este caso hay que pensar en la energía acumulada. En este caso la energía que acumula o almacena un cuerpo, pues es proporcional a la masa del cuerpo por el C sub P, que es la capacidad calorífica, que básicamente expresa la energía necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de masa. Entonces, en este caso, va a ser la masa, el C sub P, y el cambio de la temperatura con respecto a el tiempo. El término acumulativo es un término dinámico, inestable, que depende del tiempo. Aquí podemos hacer un manejo y podemos expresar la masa como función del volumen. Masa sería igual a densidad por volumen. Y ya habíamos dicho que el volumen de este cuerpo es de x, de y, de z. De esta manera ya tenemos la energía acumulada, el calor generado y el flujo neto de calor. Vamos a resumir, esto es lo que teníamos hasta el momento, ecuación 7, ecuación 8 y ecuación 9. Lo que podemos hacer aquí es poner todos esos tres términos en el balance global de energía. Flujo de calor neto más flujo de calor generado es igual al calor acumulado, la energía acumulada. Ponemos esos tres términos juntos y esto es lo que nos queda. ¿Listos? Pues acá vemos varias cosas interesantes. Vemos que está como término en común está de x, de y, de z, el volumen. También vemos que factor común puede ser incluso la K, la conductividad. Entonces podemos dividir toda esta expresión por K y por el volumen. Haciendo esto, pues se me cancela este término, se me cancela este término y acá se me cancela esto y me quedaría una K dividiendo. Y pues de esa manera ya obtendríamos la ecuación que les había planteado. En este caso notamos que me queda un término de ρ C sub P sobre K y pues al recíproco de esa expresión se le conoce como difusividad térmica. Entonces podemos expresar esta función en términos de la difusividad térmica. Con ese sencillo análisis ya tenemos la expresión generalizada. Ya digamos podemos hacer algunas anotaciones, como por ejemplo si la conductividad es función de la posición, o sea, si no asumimos material isotrópico, pues la K permanece dentro del diferencial, porque no la puedo sacar como constante. Entonces, si eso se cumple, que K sea función de la posición, simplemente K no se podría sacar del diferencial, y esta sería la expresión que yo tendría.
De esa manera entonces dejamos la demostración y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.